Muy buenas tardes. Desde el Centro de Capacitación en Educación a Distancia de la Universidad Estatal a Distancia, les extendemos un cordial saludo. Es un gusto contar con su participación en el conversatorio Abordaje del Diseño Universal para el Aprendizaje DUA desde la docencia en la UNED, que hemos logrado y que nos falta por hacer. Durante esta actividad buscaremos cumplir con el propósito de reflexionar acerca de la implementación del DUA en la educación a distancia para el apoyo y el acompañamiento de la diversidad estudiantil en los procesos educativos de la UNED. Este propósito es coherente con nuestra labor, ya que desde el centro apoyamos y ofrecemos diversas actividades de capacitación vinculadas con el DUA y en consonancia con la política para la implementación del diseño universal para el aprendizaje aprobada por el Consejo Universitario en el 2019. Dicho lo anterior, vamos a iniciar esta actividad con las palabras de bienvenida a cargo de la señora vicerrectora de docencia de la UNED, doña Mildred Acuña Sosa. Muy buenas tardes, doña Mildred. Adelante. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes acá. De verdad que es un placer reunirnos hoy para explorar juntos este crucial tema de la educación superior, el diseño universal de aprendizaje DUA en el entorno cambiante de la educación, especialmente en la educación a distancia. Nos encontramos en momentos de redefinición, donde las fronteras entre lo presencial y lo virtual se desdibujan, donde la inclusión y la accesibilidad se convierten en imperativos más que nunca. La desconexión inherente y la diversidad de los estudiantes, la necesidad de autonomía y plantearnos interrogantes de cómo garantizar que todos estos estudiantes tengan un acceso equitativo a una educación de calidad. Sin embargo, en medio de estos desafíos nos encontramos oportunidades para repensar y reimaginar la forma en que diseñamos experiencias de aprendizaje significativas y accesibles. Es aquí donde el DUA se erige como un faro, ofreciendo un enfoque flexible centrado en el estudiante para abordar esas diversas formas de aprendizaje. Más que un conjunto de pautas, el DUA es una filosofía que nos invita a reflexionar sobre cómo diseñamos entornos de aprendizaje que son verdaderamente inclusivos y accesibles para todos. Es esencial del DUA reside en su compromiso con la accesibilidad y la diversidad. Es el contexto de la educación a distancia. ¿Esto qué significa? Ir más allá de una simple proporción de esos subtítulos en los videos o descripción alternativa en las imágenes. Se trata de comprender las diversidades, las necesidades, las habilidades y las experiencias de nuestros estudiantes y de diseñar experiencias de aprendizaje adecuadas que respondan a esta diversidad en formas auténticas y significativas. Yo creo que de eso a lo largo de los años hemos ido poco a poco aprendiendo. Uno de estos aspectos más poderosos del DUA, ese es el enfoque a la elección y a la flexibilidad. Es un enfoque de la educación a distancia. Esto se traduce en ofrecer a los estudiantes la capacidad de elegir cómo acceder al contenido, cómo demostrar su comprensión, cómo participar en una comunidad de aprendizaje. Al empoderarlos a través de la elección, fomentamos un sentido de agencia y de autonomía que son fundamentales para el éxito en un entorno virtual. Por último, pero no menos importante, el DUA nos insta a construir como comunidades de aprendizaje inclusivas, donde cada voz se escucha y cada experiencia se valora, en donde la educación a distancia implica crear espacios donde los estudiantes se sientan más seguros para expresarse, donde se fomenta esa colaboración, ese apoyo mutuo, donde se celebra la diversidad como un activo enriquecedor en un lugar sin barreras. Además, además de concluir, me gustaría tomar un momento para expresar mi más sincero agradecimiento al Centro de Capacitación y Educación a Distancia, el CECET, por organizar este evento tan relevante que nos brinda la oportunidad de reflexionar juntos sobre el tema tan importante como es el DUA en la educación superior. Además, quiero extender este agradecimiento muy especial a nuestros estimados expositores,
a la magíster Evelyn Hernández y al magíster Jeffrey Ulate por su valioso aporte, por compartir su experiencia y conocimiento con nosotros. En conclusión, el diseño universal de aprendizaje no es simplemente un conjunto de estrategias o técnicas, sino una invitación a reflexionar sobre nuestro papel como educadores en la creación de un futuro educativo más inclusivo y accesible para todos. El DUA se convierte en esa brújula que nos guía hacia un horizonte de posibilidades para donde cada estudiante, sin comportar sus diferencias, pueda evolucionar y alcanzar su máximo potencial. Agradezco a la participación de todos ustedes acá en este momento para que reflexionemos, para que demos un paso significativo en nuestro compromiso continuo con la mejora de la educación superior. Juntos podemos seguir explorando y construyendo un camino hacia la educación que valore y respete esta diversidad, garantizando así oportunidades igualitarias para cada uno de nuestros estudiantes. Buenas noches. Muchísimas gracias a doña Mildred por estas palabras de bienvenida. Y bueno, antes de cederle la palabra a nuestras personas invitadas, les voy a explicar la metodología de este conversatorio, el cual constará de 5 bloques con una duración aproximada de 10 a 20 minutos cada uno. Primero, vamos a tener una introducción general del tema por parte de las personas expositoras. Posteriormente abordaremos diversas inquietudes relacionadas con la aplicación del DUA en la UNED. Estas fueron previamente expresadas por quienes completaron un formulario que enviamos desde el CECET hace unos 2 meses atrás a la comunidad universitaria. Y al final del conversatorio, vamos a responder o las personas expositoras responderán las preguntas que ustedes nos van a compartir a través del chat. Es importante indicar que durante la presentación vamos a observar un cronómetro con el tiempo restante en cada bloque. De esta forma vamos a iniciar entonces con el bloque introductorio por parte de la máster Evelyn Hernández Sanabria y el máster Jeffrey Ulate Castro, con quienes tenemos el gusto de conversar sobre este tema de particular interés para la comunidad docente de la UNED y para todas las personas de diferentes instituciones, tanto nacionales como internacionales, que nos acompañan en esta tarde-noche. Evelyn es máster profesional en educación, máster en desarrollo cognitivo, licenciada en educación especial, coordinadora de la cátedra Pedagogía para la Inclusión de la Escuela de Ciencias de la Educación y facilitadora en el Centro de Capacitación en Educación a Distancia de la UNED. Ha realizado trabajos e investigaciones en temas relacionados con discapacidad, derechos, educación inclusiva y apoyos educativos. Jeffrey es máster en Derechos Humanos y Educación para la Paz, con formación en arte, comunicación visual, currículo y educación para la diversidad. Es profesor de los cursos Teoría de la Pedagogía y Aplicación del Diseño Universal para el Aprendizaje en la Educación Superior a Distancia de la Escuela de Ciencias de la Educación y facilitador del curso Aplicaciones del Diseño Universal para el Aprendizaje en el contexto de la UNED del Centro de Capacitación en Educación a Distancia. Adelante, Evelyn y Jeffrey. Iniciamos así con el bloque introductorio. Muchas gracias, muy buenas tardes y gracias por la invitación y por tenernos aquí esta tarde noche. Y vamos a dar inicio con una introducción sumamente general. Tenemos unos minutos que tal como indicaron los compañeros se nos van a estar visualizando en pantalla. Vamos a empezar a hablar de diseño universal para el aprendizaje. Aquí quisiera que no vamos a dar una charla teórica del tema, solo hacer algo muy rápido. Se le dice diseño universal para el aprendizaje y las siglas son DUA porque es algo que yo voy a diseñar, que voy a diseñar bajo criterios universales y se usa la preposición para precisamente porque lo que buscamos es favorecer un aprendizaje que sea más accesible y más significativo.
Para las personas que tal vez no estén tan familiarizadas con el diseño universal, tiene una base de estudios en investigaciones de neurociencia, donde se documenta que trabajamos, bueno, tenemos muchas redes a nivel cerebral, pero en el caso del DUA siempre hacemos referencia a las redes afectivas, a las redes del conocimiento y a las estratégicas. Las primeras, que son las que nos emocionan, las segundas, las que nos hacen percibir y reconocer la información, y la tercera, que tiene que ver con la ejecución. De ahí salen los tres famosos principios DUA, que son la motivación como principio número 1, representación como el 2 y acción-expresión como el 3. Aquí es muy importante recalcar que por muchos años el CAS, que es el Centro Especializado en Tecnologías, que ahora Jeffrey les va a contar un poquitito, mantuvo el principio de representación de primero. Hace unos años se pasó de segundo y al principio de motivación se le dio el primer lugar. Las diferentes traducciones a veces lo ubican como motivación o lo ubican como compromiso, y como implicación, que ese término me gusta bastante. Partiendo del hecho de que persona estudiante que no se encuentra motivada, implicada o realmente comprometida, por más que le ofrezcamos los principios de representación y acción y expresión muy bien planificados y muy bien hechos, no va a tener el mismo resultado. Ahora, ¿qué es muy importante acá? Que cuando hablamos de DUA nosotros tengamos en cuenta que son tres principios, pero que cada uno de esos principios se desglosa en tres pautas. Por eso tenemos 9 pautas en total. Entonces, pensemos nosotros, ubiquémonos en el contexto UNED. Cuando nosotros decimos estudiantes motivados UNED, personas adultas, ¿en qué estamos pensando? Ok, en personas que se les ofrezca a nivel de planificación cosas que capten su interés, actividades y diseños curriculares y estrategias de aprendizaje que realmente les lleven a mantener el esfuerzo y la persistencia y que apoyen todo el componente de autorregulación. Ahora, en lo que es la opción de el principio de representación, eso sí tiene que ver con toda la parte de los formatos de la información que a veces la gente le da como mucha prioridad en el tema del DUA y sí lo es, pero vean que solo es una pauta de las 9. Entonces, la percepción y los formatos sumamente importantes, la parte de cómo trabajamos el lenguaje y los símbolos y cómo nos damos a comprender y cómo hacemos llegar un mensaje efectivo si estamos a distancia. Ahora, en acción y expresión, para mí es una opinión tal vez desde muy personal, para mí sigue siendo un principio que es un reto muy grande, que es opciones para la acción física. En nuestro caso lo hacemos por medio de tecnologías y entornos virtuales, pero en esta particular opción de acción y expresión, la expresión y la comunicación de la parte estudiantil es como algo muy pendiente que todavía tenemos que trabajar. Y lo otro, diseñar estrategias que fortalezcan todo lo que tiene que ver con el desarrollo de funciones ejecutivas. Y ahí pensamos en las taxonomías y en todos sus niveles. Y dependiendo de lo que diseñemos, qué es lo que queremos favorecer o qué es lo que queremos promover. Ahorita ya los paso con Jeffrey. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Un gusto estar por acá, un gusto que me hayan invitado y agradezco al CECET por generar estos espacios de conversación. Muchas gracias a ustedes por estar acá. Yo voy a irme un poco más para atrás para comprender la idea del origen del diseño universal para el aprendizaje. Antes de que se generara esta parte de para el aprendizaje, hubo un momento en el que solamente fue diseño universal. Esto es muy origen, muy introductorio. Entonces hubo un grupo de personas que empezaron a conceptualizar la idea del diseño y la universalidad. Estas personas vienen de la línea del diseño industrial, vienen de la arquitectura. Y es algo que es bastante interesante, que ya a finales del siglo XX se empieza a hablar sobre la importancia del diseño y sobre la idea de la universalidad. Sin haber llegado todavía a la idea de para el aprendizaje, todavía estamos en la idea del diseño industrial en la arquitectura. Ya se están hablando de algunos principios y eso se los voy a leer porque son principios eh, con los que parten la idea del diseño universal en 1970. Tiene que ver con la igualdad de uso, con el uso flexible, con el uso simple y funcional, con la información comprensible, con la tolerancia al error,
bajo esfuerzo físico y dimensiones apropiadas. Ya se viene hablando sobre temas con relación a la diversidad desde 1970, inclusive desde antes. Algunos puntos que a mí me parecen interesantes cuando llega a esta parte de para el aprendizaje es que siempre hemos hablado en pedagogía, en las ciencias de la educación, que es una disciplina que se nutre de diferentes ciencias. Y en este caso ya no solamente estamos hablando de la psicología, de la sociología, de la antropología, sino que inclusive ya también se empieza a nutrir de la arquitectura o del diseño industrial. Es algo como particular y a la vez es bastante interesante. Pero también algo que es importante es que ya desde diferentes áreas de conocimiento se empieza a identificar la importancia del reconocimiento de la diversidad. Se empieza a identificar que no hay una única tipo de persona, no hay un único tipo de funcionamiento y no hay una única manera de comprender la realidad. Y eso es bastante como importante. Luego ya del diseño universal para el aprendizaje se empieza a desarrollar en los 80. Entonces ya estamos a finales del siglo XXI. En este momento es un proceso de investigación que continúa, que está activo y que se habla de alrededor de 6.000 personas que participan constantemente en este proceso de investigación desde diferentes puntos. Entonces aquí podemos identificar que en este momento un proceso de investigación desde la pedagogía es un proceso que es un trabajo colaborativo desde personas que se encuentran en diferentes lugares. Eso es bastante interesante porque un principio de la educación inclusiva es que se trabaja desde lo colaborativo y también desde lo interdisciplinar, que eso es algo que tenemos que tomar en cuenta, pero que también vamos a ir identificando de cómo este diseño universal para el aprendizaje va a ir sufriendo modificaciones. Evelyn nos contó hace un momento este cambio que hubo entre acción y entre representación y motivación. ¿Qué motivación pasó para la primera columna? Esto fue parte de las modificaciones que se han venido haciendo. Cuando el CAST emite la primera infografía, fue en el 2008 y se llama o se entiende como 1.0. Entonces, en este momento nosotros les estamos presentando lo que ustedes están viendo, es la infografía del DUA 2.2 que se desarrolló o se presentó en el 2018. Esto es importante porque quiere decir que han existido varias versiones. Entonces, si ustedes van a hacer una búsqueda en este momento sobre el diseño universal, tienen que identificar cuál es la que están observando. No quiere decir que las otras necesariamente estén mal, pero sí pueden encontrar algún tipo de modificación y eso tienen que entender que no es que estemos presentando una que esté equivocada o una que está mejor, sino que ya en el proceso de la investigación ya vamos por el DUA 2.2 y esta es del 2018. Luego vamos a hablar sobre este proceso de investigación porque ya próximamente vienen vienen otras propuestas con relación al diseño universal. Sobre los referentes que tiene el diseño universal, podemos identificar, ya Evelyn nos hablaba sobre la neurociencia, también involucra la parte de tecnologías y medios digitales, lo que entendemos como las TIC, o inclusive ahora más sobre las TAC, que son las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, y toda la parte de la investigación educativa. Por ejemplo, son pedagogías activas, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje significativo, el aprender a aprender. Son varios referentes que podríamos involucrar o que pueden estar paralelo en este proceso de construcción de mediaciones pedagógicas más inclusivas o que reconozcan, en este caso, la diversidad en el estudiantado. Creo que por ahí podemos estar con la parte introductoria. Perfecto, muchísimas gracias a Evelyn y a Jeffrey por esta introducción que nos permite sintonizarnos y tener una base para conversar sobre los mismos términos. Ahora, para cada uno de los siguientes bloques, me permito dar la bienvenida a mi compañero Jonathan Elizondo Mejías. Él es profesor capacitador en el CESET y él será el encargado de compartir las preguntas a desarrollar. Muy buenas tardes, Jonathan. Buenas tardes, Andrea. Muchísimas gracias. Un placer de verdad acompañarles en esta tarde-noche. Y bueno, iniciamos con nuestro segundo bloque. Todos sabemos que el DUA tiene implicaciones en diferentes áreas de la docencia y también en los procesos de aprendizaje. A este segundo bloque le hemos llamado
El DUA en el proceso de facilitación, el acompañamiento y el apoyo al estudiantado. Como nos decía Andrea al inicio, las preguntas que aquí vamos a presentar son un reflejo de lo que diferentes personas nos enviaron a través del formulario que se compartió hace unos cuantos meses. Entonces, este conversatorio es un poco un conversatorio en diferido. La primera pregunta para este bloque, tenemos dos preguntas. La primera cosa que nos consultaron es cómo podemos incorporar los tres principios del DUA en la facilitación, el acompañamiento y el apoyo al estudiantado desde nuestra modalidad a distancia. Empieza. Ok, Vamos voy yo. ahí. La- Bueno, algo muy importante dando inicio a este primer bloque es que tenemos que tener clarísimo que el DUAN en sí no es una metodología, es un modelo. Y nosotros podemos ajustar básicamente cualquier metodología al diseño universal para el aprendizaje. Cuando la gente nos pregunta, ok, pero es por objetivos, es por resultados de aprendizaje, es por lo que usted desee realmente, porque el diseño universal es un modelo que nos da parámetros y es una forma como de repensar la educación. Ahora es importante que nosotros sí tengamos en cuenta que el proceso de facilitación, acompañamiento y apoyo al estudiantado lo realizamos desde muchas unidades de la universidad. Obviamente, cátedras y carreras tienen un peso sumamente importante, pero todas las instancias de la UNED, desde su función específica, tienen mucho que ver con diseño universal y con cómo va a facilitarse el acompañamiento al estudiantado. ¿Por qué? Porque es diferente mis aplicaciones de si yo soy persona tutora, si yo soy una persona extensionista o si, por ejemplo, yo fuera una productora de materiales. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que pensar que si yo soy tutora, yo estoy haciendo un acompañamiento a mis estudiantes. Pero si yo, por ejemplo, soy una productora de videoconferencias, el tipo de actividad que yo realizo también es de acompañamiento y también es de apoyo al estudiantado. Por eso es tan importante que nosotros tengamos el diseño universal como una política institucional. Ahora, ¿qué es aquí fundamental? Bueno, darle prioridad siempre al principio uno, que es el de implicación, motivación y el de compromiso. ¿Por qué? Porque si bien es sumamente importante tener en cuenta que nosotros obviamente diseñamos, trabajamos en una universidad y esperamos resultados de aprendizaje desde nuestras cátedras y de nuestras carreras, las tareas sí tienen que ser inicialmente diseñadas para captar el interés, para mantener el esfuerzo y la persistencia y que estén diseñadas de tal forma que nosotros podamos cumplir con esta parte de la autorregulación en los estudiantes, en las y los estudiantes. El apoyo va desde todas las instancias. El acompañamiento sí es fundamental. Ahora, los tres principios. ¿Qué pasa con el tema del DUA? Que usualmente se le ha dado mucha importancia al principio de representación, lo cual no está mal. Pero a veces creemos que por hacer unas orientaciones o una capacitación o un taller o un material que sea accesible, estamos cumpliendo con el diseño universal y realmente solo estamos respondiendo a una pauta. Entonces aquí sí yo daría como la respuesta muy puntual que nosotros nos tenemos que sentar y ver, ok, estamos acompañando al estudiantado con todo el tema de motivación, ok, con todo el tema de representación, pero cuando ellos nos devuelven la información, ¿qué pasa con el principio de acción y expresión de parte de la población estudiantil? ¿Cómo nos llega la retroalimentación de este sector hacia nosotros? ¿Qué formas de expresión y comunicación y tipo de productos estamos pidiendo al estudiantado? ¿Cómo se están trabajando las funciones ejecutivas y los resultados de aprendizaje de las asignaturas? Entonces, es un tema que es de mucha mediación y de cómo yo facilito todo este proceso. Jeff. Hola, bien. Yo también me parece importante la parte de la motivación, esta primera columna en este caso, en la parte de la facilitación y el acompañamiento, cosas prácticas que podemos hacer en la parte del acompañamiento. Es que, por ejemplo, el foro de consultas sea un espacio donde sí tenga una respuesta oportuna, que tenga una respuesta relevante, que le permita al estudiantado comprender qué es lo que tengo que hacer o aclarar sus dudas, que no parezca como que hice una consulta y eso se quedó como por ahí.
Esa es la manera en la que podemos plantear el acompañamiento y tiene que ver con la motivación en este caso, porque esto puede angustiar un poco a las personas estudiantes, el no tener claridad en lo que tengo que hacer, el hacer una consulta y no tener una respuesta oportuna, todo esto puede generar un poco de angustia y es justamente la parte de la motivación que tenemos que identificar como algo importante. También desde la parte de facilitación, a mí me parece muy importante el estar constantemente cuestionándonos la manera en la que redactamos las indicaciones o la manera en la que estamos dándoles las indicaciones, sea que damos las indicaciones por un video, sea que las damos escritas, sea que está y la manera en la que lo hacemos, tenemos que revisarlas constantemente porque también es la manera en la que nos estamos comunicando con estas personas. Es la manera en la que vamos a tener esa relación a partir de las indicaciones. Pero también ese acompañamiento y ese apoyo al estudiantado lo podemos hacer utilizando algunas herramientas que también nos brinda Moodle. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el uso de los foros o el uso de espacios para cuestionarios. Con esas herramientas de test nos permite conocer al estudiantado, identificar el apoyo que requieren y también que nos perciban un poco más presentes dentro de este espacio virtual y dentro de este espacio que a veces nos sentimos solos o solas, ¿verdad? Jeffrey, ahora, bueno, con esto que nos habla un poco de la parte de la interacción y demás, también creo que es parte de la segunda pregunta para este bloque. ¿Cómo podemos nosotros aplicar cada principio en la comunicación, la interacción, la atención, la realimentación, pensando que no solo tenemos la parte virtual, ¿verdad? Sino que también tenemos la parte presencial porque aún tenemos giras, tenemos laboratorios, etcétera, y también en lo virtual, pues está la parte sincrónica, como este espacio que tenemos, pero también lo asincrónico. ¿Cómo podemos aplicar eso? Que en la parte de la comunicación, bueno, ya hablábamos sobre la importancia de que las indicaciones sean lo más claras posible, lo más concisas posible. Eh, También el utilizar diferentes formatos para la manera en la que vamos a presentar la información o a solicitarles información. Podemos utilizar texto, podemos utilizar imágenes, podemos utilizar video, infografías, pero también es la comunicación va desde las dos partes, también desde el estudiantado y cómo se comporta o cómo interactúa con el entorno o con las otras personas. Y también la oportunidad que les damos de utilizar diferentes recursos para comunicarse o para hacer esa devolución, la posibilidad de escribir, la posibilidad de hablar, de dibujar, de crear videos, de todo lo que nos permite inclusive la misma plataforma. También el utilizar la participación activa en las tutorías, que no sea un espacio donde solamente se recibe información, sino que sea un espacio donde se pueda generar debate, donde se pueda generar discusión, donde las personas también puedan comunicar y expresar qué es lo que opinan con relación a lo que han estado viviendo en esas actividades de aprendizaje. Eso en la parte de comunicación. Ok, ahí yo le agregaría algo importante y es que donde no hay canales de comunicación rápidos, abiertos y fluidos, no hay diseño universal para el aprendizaje, porque es una premisa básica. Donde no hay tampoco espacios reales de realimentación, no hay diseño universal para el aprendizaje. Por eso tanto la insistencia de que tenemos que ver más allá de diseñar bonito, por decirlo de alguna manera, o ver más allá de un tema de accesibilidad. Ahora, tanto en nuestros espacios sincrónicos como asincrónicos, nosotros tenemos que tener los tres principios activados para la comunicación y para la interacción y para la atención y la realimentación y demás. Si yo soy una persona tutora, y yo digo, ok, ¿cómo aplico cada principio? Bueno, revise las 9 pautas, revise cómo está planificando sus espacios, revise cómo están esos formatos, cómo están esas instrucciones, cómo está llegando la comprensión a la población estudiantil, si están yendo o si no están yendo, si es porque tienen que escuchar solo hablar a usted o si es que se permite acción y expresión. ¿Por qué? Porque resulta que el tema de la comunicación, la interacción, pero también la realimentación se puede dar de manera sincrónica o asincrónica y dependiendo de cómo nosotros diseñemos universalmente, vamos a recibir o no, vamos a recibir una respuesta oportuna de parte del estudiantado, que lo que ellos nos devuelven es vital en DUA.
Perfecto, muchísimas gracias Evelyn y Jeffrey por este segundo bloque. Siempre, y vamos a ver que aquí a lo largo del conversatorio los temas van como muy de la mano y lo que tal vez ya Jeffrey y Evelyn nos hablaron un poquito en el primer bloque o en el segundo bloque, pues también va a ser algo que vamos a trabajar en este tercer bloque, que hemos titulado el DUA en el diseño de las estrategias de aprendizaje y de evaluación, precisamente pensando en esa realimentación que nos hablaba Evelyn, pues sabemos que hacemos realimentación no solo sumativa, sino también formativa, ¿verdad? En este sentido, aquí tenemos tres preguntas. La primera es, ¿qué recomendaciones concretas y prácticas nos pueden compartir ustedes para diseñar estrategias de aprendizaje dirigidas a esa diversidad estudiantil? Y también cómo esas estrategias pueden mejorar la experiencia de aprendizaje y la formación integral de las personas estudiantes en la UNED. Ok, doy inicio con recomendaciones concretas y prácticas. Reiterativa, revisen las pautas. Lo otro, revise las pautas, pero contra lo que usted hace, desde la posición de docente, desde la posición de facilitador o desde una persona que, no sé, que tiene que desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué es lo que usted hace y qué es lo que usted ha hecho por mucho tiempo? Y qué es lo que a usted le gusta, porque de repente entonces nosotros evaluamos como a nosotros nos gusta. Yo siempre voy a revisar lo que a mí me guste revisar, no necesariamente lo que el estudiante necesita. Entonces, yo a veces digo que el diseño universal es como una sacudida a salirse un poco del confort porque lo saca a usted de lo que usted ha hecho por años y le dice, no, o sea, hay que mejorar indicaciones, no, hay que mejorar mediación, hay que mejorar atención, hay que aprender más de evaluación, hay que mejorar las prácticas de evaluación, hay que usar estrategias diferentes, hay que utilizar en nuestro contexto a distancia herramientas diferentes para la evaluación, pero a la vez no solo es eso, es también guiar al estudiantado para que aprenda a utilizarlo adecuadamente. Ahora, aquí algo muy importante es que los tres principios se combinan. Entonces, cuando hablamos de evaluaciones, ¿qué es importante a nivel general de DUA? Que valoremos el nivel, que valoremos las actividades que estamos haciendo, la variedad y qué tipo de producto estamos solicitando y ver si realmente el abordaje es tan integral como yo creo. Porque de repente sí, no es como tan sencillo identificarlo. Cuando pensamos en las actividades evaluativas, ¿cuál es el resultado de aprendizaje? O sea, no estoy haciendo una actividad evaluativa porque el material está muy lindo y porque la herramienta está muy buena y porque se me ocurrió esto que es muy bonito. Es que estamos formando para un resultado de aprendizaje. Ok, muy bien. Yo dentro de la idea de las recomendaciones específicas para ese momento en donde se van a desarrollar estas estrategias o a diseñar estas estrategias de aprendizaje, eh, quiero decir algo con relación a la idea que tradicional tenemos con que las experiencias de aprendizaje las diseña exclusivamente la persona docente. ¿Qué tal y si cuestionamos eso y generamos espacios en donde en conjunto personas tutoras, personas docentes y el estudiantado diseñan una actividad? Entonces, ahí estamos involucrando al estudiantado en la construcción o en el diseño de estas estrategias de aprendizaje. No solamente va a ser el docente que las diseña, sino también que haya una participación del estudiantado. ¿Qué me aporta esto? En la idea de personalizar y contextualizar las actividades. En el momento donde el estudiantado está participando, tiene mayor participación, van a aportar más desde sus particularidades y desde sus contextos. Y esto tiene que ver con la idea de los objetivos personales, que este concepto me agrada mucho, los objetivos personales. Creo que tenemos que entender que las personas adultas con las que trabajamos, que se matriculan en la Universidad Estatal a Distancia, tienen sus objetivos personales y matriculan una carrera y están en un curso de nosotros o de nosotras porque quieren lograr esos objetivos personales.
Entonces tenemos que saber cuáles son los objetivos que tienen estas personas para poder diseñarles estrategias de aprendizaje que se ajusten a sus contextos y a sus intereses y a sus necesidades. Aquí también estamos hablando sobre la motivación. Esto es muy importante, pero también desde lo que decía Evelyn, es que también tenemos que saber más sobre evaluación y es que tenemos que implementar el diagnóstico. La evaluación diagnóstica es muy importante en esto. Tengo que saber cuáles son los intereses de las personas, tengo que saber cuáles son las habilidades que tienen con relación a la tecnología, el uso de recursos, tengo que conocer cuáles son sus intereses con relación a los contenidos que se van a implementar. Entonces, es necesario realizar evaluación diagnóstica para conocer al estudiantado. E inclusive Moodle tiene herramientas o existen otras herramientas, dependiendo de lo que yo quiero saber. Eso es como importante y me parece que podría ser desde los puntos que podría aportar en ese diseño de estrategias de aprendizaje. Y también, bueno, creo que es importante que identifiquemos que tal vez la persona docente está muy interesada en un concepto, en un contenido, en transmitir un concepto y un contenido, que esto va a estar al mismo tiempo de los objetivos personales, pero también existen objetivos más arriba, que son institucionales o que son nacionales o que tienen que ver con otras habilidades, que no es necesariamente el contenido que yo estoy dando. Entonces, ¿qué tiene que ver con la pregunta que nos habla de la formación integral de las personas estudiantes? Es que el DUA nos va a permitir luego el desarrollo de habilidades esenciales, la idea de la autorregulación, la toma de decisiones, la autoevaluación, ser una persona crítica sobre lo que hago y poder abordar los desafíos de manera más efectiva y el desarrollo de habilidades para toda la vida. Y creo que esta es la parte de la formación integral que va mucho más arriba del objetivo que cada uno y cada una de nosotros vamos a trabajar en nuestra tutoría o en nuestro curso. Definitivamente creo que todo esto que nos han dicho se resume en salirnos un poco de nuestra zona de confort, ¿verdad? Y también relacionado con esto de la evaluación, una pregunta que se repitió varias veces en el formulario es desde el DUA, cómo se concibe la evaluación? ¿Cómo podemos incorporar los 3 principios en el diseño de esas estrategias de evaluación? Ok, yo creo que ahí voy a dar una respuesta muy puntual. Desde el diseño universal para el aprendizaje se evalúa lo que se ha mediado. Ese es un tema que a mí me hace como un poquito de chispa en la cabeza en un sistema de educación a distancia. ¿Por qué? Porque yo sé que una pregunta muy común es, ay, pero ya la gente ni siquiera va a tutorías, cada vez son menos estudiantes, entonces, ¿cómo? Bueno, nosotros mediamos por medio de los entornos virtuales. Nosotros mediamos por medio de las respuestas que damos en los foros. Nosotros mediamos con la calidad de indicaciones que hacemos en las orientaciones académicas y con la calidad de materiales que damos. Ahora, el asunto es llevarse eso a la evaluación. Cuando usted va a diseñar la evaluación, es pensar, ok, ¿cuántas veces yo me pongo a pensar si un instrumento de evaluación cumple con el principio de motivación y si va a captar el interés y si, ¿verdad? Ahora, ¿qué es importante ahí? Yo ahí rescato que toda evaluación tiene que estar tan bien diseñada que mantenga el esfuerzo y la persistencia y cumpla con la pauta de autorregulación. Ahora, también el formato en que hacemos las evaluaciones tiene que tener una claridad bárbara de instrucciones para cumplir con diseño universal para el aprendizaje e idealmente cumplir con la diversidad de formatos siempre. Ahora, yo creo que tal vez el reto mayor, que ya lo dije anteriormente, es la parte de acción y expresión. ¿Qué productos estoy pidiendo yo? ¿Qué tipo de respuestas estoy utilizando? Por ejemplo, DUA nos promueve la acción física por medio del uso de tecnologías, pero eso también tengo que hacerlo inteligentemente y con mucho cuidado porque ¿qué estoy evaluando? ¿Cómo usa la herramienta tecnológica o el resultado de aprendizaje, verdad? La tarea que yo quiero lograr. Pero igual, ¿qué oportunidades de expresión y comunicación hay por medio de esa evaluación? Y cómo esa evaluación de verdad no se vuelve un simple reprise de una unidad o de un libro, sino que favorece las funciones ejecutivas y lleva al estudiantado a actividades que verdaderamente estén relacionadas con el contexto. De mi parte, yo creo que el DUA no viene a alterar la parte como
de modelos o de fundamentos pedagógicos que utilice un Ajá. centro educativo, una institución, la parte como de la evaluación va a ser alterada con relación a las actividades que se vayan a plantear, a las experiencias de aprendizaje. Pero el DUA, para mí, lo que nos permite es comprender cómo hacer para diseñar experiencias de aprendizaje. O sea, está centrado específicamente en la mediación. No hay necesariamente tanto trabajo en el tema de evaluación o no vamos a encontrar un tema que diga evaluación DUA, porque ahí vamos a utilizar la teoría de la evaluación en sí, la que ya existe. Entonces, por ejemplo, algo que plantea el DUA desde la misma dinámica de estas experiencias de aprendizaje constantes, diversas, variadas, es que la evaluación se hace durante todo el proceso educativo, no se hace al final, por ejemplo. Pero este es un criterio que no es un criterio del DUA. Obviamente el DUA lo incorpora, pero es un criterio que viene de la teoría de la evaluación. Y también vamos a encontrar otras cosas. Entonces, no, no buscarle tanto la parte de la evaluación al DUA porque ya existe la investigación sobre la evaluación. Entonces, por ejemplo, la evaluación formativa. La evaluación formativa es súper importante dentro de la evaluación y es súper importante dentro del DUA. Realizar actividades. Entonces, por ejemplo, darles la oportunidad a que las personas estudiantes hagan esa devolución sobre el proceso de cómo están adquiriendo la información, de la manera en la que ellos y ellas decidan, el utilizar el recurso que ellos y ellas quieran. Que esto para muchos docentes se puede volver en algo muy complejo de evaluar. Podemos utilizarlo justamente dentro de la evaluación formativa, que no va a tener algo dentro de la parte sumativa, pero digamos, sí podemos utilizar presentaciones orales, podemos hacer portafolios, podemos hacer evaluaciones prácticas, debates, discusiones grupales, pero no vamos a encontrar cómo evaluar, por ejemplo, una presentación oral dentro del DUA. Pero ya la teoría de la evaluación nos explica y nos dice cómo hacer para evaluar una actividad oral o una presentación oral. Entonces, esa parte es muy importante. Después, siguiendo con la parte de la retroalimentación, dentro de la idea de la evaluación, es muy importante la retroalimentación. Se plantea personalizada dentro del DUA. Sabemos y entendemos que dentro de esto de la educación a distancia y virtual podemos tener grupos muy grandes y que esta idea de una retroalimentación personalizada puede ser un poco compleja, pero tenemos que ir tratando de ver cómo le damos esta información, le damos esta devolución al estudiantado y para que pueda construir esta autoevaluación, que también es algo que se puede incorporar, la autoevaluación. La persona estudiante, hablando sobre sus objetivos personales, tiene que saber cómo va su desempeño, tiene que saber cómo va su proceso, cómo van a estar esas metas a lograr. Y esto es importante dentro de la idea de la autoevaluación. Pero también dentro de la parte de lo colaborativo, el que exista la coevaluación, que puedan las otras personas estudiantes dar una opinión de desarrollar el pensamiento crítico, desarrollar la creatividad, la autoestima de las otras personas, el tener la oportunidad de mostrar lo que yo hice para que las otras personas vean lo que yo me esforcé haciendo y también ver la manera en la que otras personas resolvieron ese problema. Hablamos de coevaluación. Entonces, coevaluación, autoevaluación, evaluación formativa, nada de esto directamente vamos a encontrarlo dentro del TUA. Claro, me atrevería a resumir esto que nos acaban de decir en procesos de autorregulación, ¿verdad? Donde la persona estudiante pueda ver cómo he avanzado, qué me falta por hacer, pero también permitirles hasta cierto punto pensar yo, bueno, esto que me van a presentar, podría una persona presentarme un portafolio y otra persona una infografía, o una persona puede hacerme una presentación de PowerPoint y otra persona podría hacerme un podcast, por ejemplo. Y también a la hora de realimentar, el yo ofrecerles diferentes formas, ¿verdad? Tal vez tengo un grupo muy grande y no puedo presentarle una infografía a cada persona, pero ¿qué tal si hago una infografía general y se la comparto al grupo como forma de esa realimentación? Y para terminar este bloque, la última pregunta es si ustedes tienen un ejemplo que nos puedan compartir de una estrategia evaluativa en la que incorporan los principios del DUA o en las que se hacen presentes estos principios. Ok, Jonathan, me voy a robar solo unos segunditos para hacer alusión a un comentario que vi en el chat.
que yo les decía anteriormente que la evaluación, ¿verdad? Debería responder siempre en el mundo ideal a una adecuada mediación y entonces se hicieron unos comentarios ahí de que a veces no están claras las indicaciones, de que no son accesibles, de que no son claras las instrucciones y eso es verdad, o sea, tenemos mucho trabajo pendiente ahí. Por eso una vez que, recuerdo hace unos años atrás que hubo una propuesta que decía, hacer orientaciones con DUA, hacer orientaciones sin DUA, pero realmente se estaban refiriendo al contenido de la accesibilidad. ¿Por qué? Porque hacer una orientación con DUA puede estar 100% accesible, que si no tiene buenas indicaciones, que si las estrategias de evaluación no son claras, que si los cronogramas están enredados, si las instrucciones son confusas, si el fin de la asignatura no se comprende, no hay diseño universal ahí. Ahora, para responder esa última pregunta, voy a dar como un ejemplo muy puntual. Nosotros cualquier estrategia evaluativa la podemos hacer contemplando los 3 principios DUA. Por ejemplo, ahorita en mi cátedra estamos realizando actividades, una actividad evaluativa que encierra como varias actividades entre sí. Utilizamos la herramienta de elección de Moodle y por medio de la herramienta de elección de Moodle, en una misma actividad tenemos, por ejemplo, la entrega de reportes de lectura, el análisis de un video, una situación hipotética de vida, y tenemos producción escrita o producción académica de parte de la población estudiantil. Ahora, ¿por qué estamos tratando de implementar DUA por medio de esta actividad? Bueno, porque nos permite que la persona estudiante diseñe desde diferentes áreas, porque en sí la herramienta es bastante llamativa, porque le permite al estudiantado en el transcurso de la semana llevar control de sus tiempos, porque hemos tenido mucho cuidado con el tema de las indicaciones, la accesibilidad y hacemos una variedad de uso de materiales y formatos. Ahora, el cuidado que hay que tener en nuestro sistema a distancia, que yo siempre se lo digo mucho a las personas tutoras y a veces soy como muy necia en eso. El fin no es la herramienta tecnológica, aunque nos va a favorecer un montón. Y sí, yo sí creo que da una preparación y un plus extra, pero hay que orientar. Ajá. Nosotros ya no tenemos los exámenes que íbamos a hacer a las sedes. Entonces, si los estamos haciendo por medio de herramientas, hay que orientar esa evaluación, pero hay que orientar también en el adecuado uso de la herramienta, que eso no perjudique a las personas estudiantes. Yo, bueno, seguiría dentro de la idea de la mediación pedagógica y es, bueno, el generar esta variedad o diversidad de actividades que utilicen diferentes recursos en el momento de dar las indicaciones, me parece que es algo importante, pero, por ejemplo, una actividad que promueva el trabajo colaborativo, que las personas puedan hacer una presentación desde lo que decidan utilizar como recurso, que permita evidenciar que existen muchas maneras de resolver un problema, es parte de esto, pero también la parte de la coevaluación y la autoevaluación. Entonces, para mí, una estrategia de evaluación tendría que ver qué tanta participación hay en el estudiantado para relacionarlo con el DUA. Me parece que entre menos participación exista de las personas estudiantes, tanto en la parte de la elaboración o en la parte de la evaluación, como coevaluación, como autoevaluación, estamos más lejos de la idea del DUA. Entonces, revisar cómo hacer para aumentar la participación del estudiantado en todas las actividades educativas, sea la mediación o sea la evaluación. Muchísimas gracias. Y definitivamente sí, sabemos que en la educación a distancia, pues es muy importante promover la coevaluación y la autoevaluación, que nuevamente es salirnos un poco de nuestra área de confort como docentes, donde estamos acostumbrados a que yo soy el que llevo como la batuta en la evaluación, pero sí es importante en algunos momentos poder darle un poco más de protagonismo al estudiante y esto nos va a ayudar con la diversidad también y en la implementación de los principios del DUA. Ahora, como docentes, en la producción de materiales, ¿verdad? Los contenidos, los materiales. En el caso específico de la UNED, nosotros estamos en constante elaboración de estos materiales y recursos que me faciliten la entrega de la docencia
pero este proceso podría ser de diferentes formas. Podría hacerlo yo en solitario, podría hacerlo con otras personas de la cátedra, con otros colegas o también con apoyo de otras instancias de la UNED, ¿verdad? Este cuarto bloque lo hemos titulado el DUA en la producción de contenidos, materiales y recursos. La primera pregunta acá, y tenemos dos preguntas en este bloque, sería ¿cómo pueden las personas docentes o cómo podemos las personas docentes aplicar el DUA a la hora de producir contenidos en sus diferentes formatos, considerando la diversidad estudiantil y cómo sería más o menos ese proceso de producción? Esta es una pregunta muy interesante en este momento. La semana pasada y la antepasada estuvimos en una reunión, varias personas encargadas de cátedras y de diferentes instancias con los compañeros de transformación digital, viendo algunos temas de las orientaciones académicas, y se nos fue una reunión entera hablando de la producción de materiales. Y empezamos a conversar y caímos en cuenta de la cantidad tan exagerada de materiales que estamos produciendo desde las cátedras. ¿Por qué? Porque la producción de materiales ya, ¿verdad? A nivel más profesional, por decirlo de alguna manera, de repente nos tarda años mientras se va el diseño y toda la elaboración. Entonces terminamos haciendo materiales nosotros mismos. ¿O por qué? Porque rediseñamos asignaturas y la asignatura tiene ciertas unidades que deben responder a un resultado de aprendizaje específico o a un objetivo, pero de repente tenemos la unidad todavía en elaboración o la asignatura es nueva, entonces nos encontramos materiales relacionados al contenido, pero no relacionados al objetivo propio que yo quiero lograr. Entonces terminamos nosotros montando el PowerPoint, haciendo la presentación, haciendo el Canva o grabando el videíto de la persona tutora. Esa es una realidad. Ahora, los producimos y en algunos casos los seleccionamos. Ahí mi recomendación sería, si usted selecciona, seleccione siempre pensando en el resultado de aprendizaje. Si usted produce, considere siempre las 9 pautas y hágase los cuestionamientos debidos, ¿ok? Este material que yo estoy haciendo como encargado de cátedra, como persona tutora, como extensionista, como investigador, realmente responde a lo que dice el principio de motivación. Este material que yo estoy haciendo tiene diferente, o sea, es variado en su formato, de verdad lleva la comprensión y algo muy importante, el principio con el que yo siempre insisto, que no nos quedemos debiendo, acción y expresión, que me va a generar el estudiantado a mí, bueno, a su aprendizaje, ¿verdad? A partir del material que yo creo. ¿Por qué? Porque copiar y pegar es muy fácil. Pero generar un material que haga que esa cabeza empiece a pensar y que esa cabeza empiece a cuestionar es otra cuestión. Y diseñemos bajo una visión universal. Cuando nosotros diseñamos bajo una visión universal, pensamos en todo el mundo. Nosotros dejamos de pensar que el subtitulado es solo para una persona sorda, aunque sí es vital y es prioritario. Pero entonces yo pienso que el subtitulado le sirve a una persona que es sorda, a una persona que es como Evelyn Hernández, que es súper despistada y se le va, y entonces el subtitulado a mí me ayuda, a la persona que va en el bus y se le quedaron los audífonos y quiere ir viendo y leyendo, al estudiante extranjero que entra a UNED y tiene español como segundo idioma, a toda nuestra población de que español es segundo idioma y tener todo subtitulado es un beneficio. Por eso le llamamos universal. Entonces esas serían las consideraciones que yo tomaría en cuenta. Ok, lo que yo plantearía en esta idea de proceso de producción, pienso como en el proceso, ¿cómo hago para iniciar la construcción de un material? Pienso que inicialmente tengo que tener claro los principios del DUA. Tengo que tenerlos muy claros, tengo que haberlos revisado, tengo que haber profundizado mucho sobre esto, que sé que esto, inclusive con la lectura y demás, no lo vamos a lograr comprender tan fácil hasta que empecemos a implementarlo. Yo creo que cuando se empieza a implementar es cuando empezamos a identificar estas asociaciones entre cada una de las pautas, pero también creo que posteriormente ya va a ser mucho más, creo que en algún momento eso se va a volver más automático. Vamos a entender la mediación, que todo este tipo de pautas van a estar eh, fluyendo entre sí. Entonces,
parto de que tengo una comprensión sobre el DUA. No voy a poder hacer un recurso que cumpla con las características del DUA si no conozco el DUA. Después, me agrada la pregunta porque ya plantea desde la idea de la diversidad, y es que para mí, dentro de este proceso, el segundo sería que yo reconozco que existe una diversidad en el estudiantado. No, si yo no reconozco que existe esa diversidad, es muy probable que el recurso que voy a hacer es un recurso desde la idea de la normalización. Entonces, tengo que tener los principios del DUA y tengo que reconocer que trabajo desde la diversidad y con diversidad de personas adultas. Después, tengo que conocer a las personas, lo que hemos hablado sobre las preferencias y las necesidades, las particularidades de cada persona que se encuentra en el proyecto educativo que elige. La idea de la utilización de un lenguaje claro y estructurado. O sea, cuando vamos a hacer un material, tal vez es importante empezar a hacer un borrador en este diseño para identificar que realmente todo esté claro, que todo vaya organizado. Hacer esta idea de borrador me parece importante. También, una de las cosas que se dice con relación a los recursos tecnológicos cuando los utilizamos es que podamos utilizar la mayor cantidad de las herramientas que tiene ese recurso. Por lo general, ese recurso nos va a permitir hacer muchas otras cosas, y esas otras muchas cosas nos permite diversificar ese mismo recurso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando voy a utilizar una herramienta, una aplicación, un recurso digital, tengo que conocer también ese recurso. Entonces, tengo que apoyarme también de tutoriales, tengo que profundizar sobre ese recurso, y aquí aquí vamos a hablar sobre la idea de la importancia del subtitulado, la importancia de las transcripciones, el dar un video, digamos, de una ponencia, pero también presentar el documento escrito, la transcripción de esa ponencia, es bastante importante. Em, en este conversatorio no vamos a hablar sobre el nombre de cuál es el recurso para hacer un subtitulado, el nombre para hacer una transcripción. Ya tenemos talleres donde hemos hablado sobre eso, que van a seguir dándose, ojalá. Pero lo que planteo acá es que se tiene que hacer una exploración. Cada persona va a tener que hacer una indagación sobre qué recursos hay para hacer transcripción, por ejemplo, porque va a tener que elegir el que se ajuste a las características del tipo de materia, del tipo de contenidos que imparte. Entonces, esto no va a ser y no puede ser una receta. No podemos decir, todos para mañana van a tener que utilizar este recurso que nos va a permitir hacer esto, porque puede ser que no sea funcional, y porque lo podemos tomar como algo de que ya a mí me dijeron que utilizara esa aplicación y me quedo durante 5 años utilizando exactamente la misma aplicación, y ya esa aplicación está obsoleta, ya hay 40.000 mejores que hacen las cosas más rápido y más fácil. Entonces, no busquemos como nombres de cuál es el que utiliza Evelyn para hacer una transcripción, sino que hagamos una revisión sobre esto, y después, como parte del proceso, incluir, dar un espacio al final para que el estudiantado haga una evaluación de qué tan efectivo pudo haber sido ese material o es ese material. Entonces, tener la parte docente una retroalimentación sobre el material también puede ser una actividad bastante interesante en ese proceso de construcción, porque podemos pensar que esa construcción va a ser un proceso y que tal vez no va a estar resuelto ni completamente depurado ese material, y que podemos tal vez irlo construyendo en varios periodos. Eso por un lado. Y por el otro lado, siempre para mí la participación del estudiantado. Y es que no todo el material que se utilice como recursos en actividades educativas o en un entorno virtual tiene que ser elaborado por la persona docente. También las personas estudiantes pueden construir material con la idea de cómo hacer para que otras personas entiendan este concepto o este contenido. Entonces, ahí trabajamos la idea de la colaboración, la idea de la cooperación, la idea de que yo estoy ayudándole a otras personas que tal vez van a venir en el otro cuatrimestre, en el otro semestre, y van a observar este video que yo hice explicando algo. Esta idea de colaborar y de participar me parece bastante agradable. Entonces, sí, las personas docentes elaboramos material, pero también podemos abrir un poco y permitir que el estudiantado nos colabore y genere comunicación entre estas mismas personas, estudiantes. Muchas Con gracias. esto, gracias Jeffrey, con esto que nos decía usted de las diferentes herramientas, que la que me sirve a mí puede que no le sirva a Evelyn,
se me viene a la cabeza que, bueno, es aplicar el DUA a mi persona también, ¿verdad? El que no hay una única herramienta que nos sirva a todos. Puede ser que para mí sea más fácil utilizar una y para Jeffrey sea más fácil utilizar otra. Y también me gustaría, no sé si me equivoco con esta interpretación de lo que decía Evelyn al inicio, ver el DUA como universalidad más que inclusividad, ¿verdad? Ver el DUA para todas las personas, para esa diversidad y no solo como una forma de inclusión a la persona sorda, a la persona muda, a la persona que tiene dislexia, sino verlo para todas las personas y beneficiar todos esos estilos de aprendizaje también. Otra de las preguntas, y esta pues ya la hemos abordado un poco, pero nos gustaría, y es parte como de las preguntas que se hacían bastante en cada una de las diferentes bloques, lo vamos a ver, ejemplos concretos sobre un contenido producido desde el DUA. Bueno, tenemos un montón. Yo aquí los voy a invitar a irse a Google y a poner DUA-UNED y ustedes se van a sorprender de la cantidad de cosas que se han hecho aquí en la universidad. Em, hay experiencias interesantes e importantes de producción de contenido desde las cátedras, ya implementando los 3 principios DUA. Lo hacemos incluso cuando utilizamos un simple Word y lo pasamos a un PDF accesible y utilizamos la tipografía adecuada y utilizamos el espaciado, el tamaño correcto, ponemos un texto alternativo a las imágenes. Audiovisuales UNED tiene unas excelentes producciones de diseño universal para el aprendizaje. El CECET tiene sus módulos, tiene sus infografías y todas responden a diseño universal para el aprendizaje. El PAL también ha hecho documentos y excelentes acciones. Parte de esto, lo bonito de esto también es ver que se ha ido generando. Y una cosa que yo quisiera destacar acá es que sí, nos falta un montón, pero es que nosotros ya arrancamos y empezamos, entonces no tenemos que parar esto. Nuestros contenidos cada vez tienen que ser más accesibles. Yo comencé a llevar el día de antier un curso, el de pueblos originarios de Costa Rica, y me encantó ver que el programa ya venía todo accesible. Para mí es un placer entrar al CECET y ver que las guías de trabajo que ustedes dejan y los folletos o las guías de todo lo que es contenido escrito ya viene accesible. Ahora, no todo lo vamos a encontrar así siempre. Por ejemplo, mi cátedra tiene unos podcasts que se hicieron hace bastante tiempo, están divinos, pero no tenían una transcripción. Nosotros les hicimos la transcripción y ahora las juntamos y ya se hizo una vez y ahí quedó. Entonces sí tenemos mucho contenido y lo tenemos que seguir generando. ¿Qué pienso con relación a un contenido producido desde el DUA? A partir de que ya comprendemos cuáles son las pautas y los principios del DUA, podemos, en el momento de hacer búsqueda, indagación sobre el material que existe, hacer una valoración si ese material se ajusta. Eso podría ser bastante una actividad y un ejercicio importante, el revisar cuál material realmente se ajusta a lo que nos pide o nos solicita el DUA. También me parecería interesante el generar contenido producido desde el DUA, inclusive desde la mediación, que planteemos la oportunidad de que el estudiantado desarrolle actividades en el que también las personas estudiantes reconozcan que hay una diversidad. Por ejemplo, algo tan básico, porque es que tampoco es que el DUA nos pide que tengamos que hacer algo como increíble, que eso es importante. Tampoco quiere decir que ustedes, aunque no hayan tenido una aproximación con relación al DUA, o las personas que ya hayan tenido una aproximación con el DUA, no apliquen ya cosas de esto desde la empatía, desde el respeto por la diversidad, por la inclusión. Entonces ya hay muchas cosas que realmente esto sí está pasando, como por ejemplo desarrollar una infografía, el trabajo colaborativo para desarrollar una infografía, el ver cómo el estudiantado va a hacer para presentar esa información, la utilización de imágenes para comunicar, la utilización de el texto o de la palabra, la idea del video dentro de una infografía, la idea de compartir la infografía. Todo eso creo que es parte de un contenido que se produce
desde la idea del DUA. Entonces, también pensar que podemos plantear que las personas estudiantes cuando elaboren un producto dentro de esas actividades de investigación o actividades dentro del curso, ir introduciendo esta idea de comunicación, de comprender que existen otras personas, que existen otras personas que accesan a la información de manera diferente y que podrían dar esa devolución de la actividad educativa desde las múltiples formas. Ujú. Muchísimas gracias por este bloque. Rescato también el producir desde el DUA, no ajustar mi material al DUA, sino producir desde el DUA, teniendo en cuenta los principios desde que estoy produciendo. Y me gustaría rápidamente compartir así mi experiencia cuando ingresé al CC hace 2 años, 3 años. Me pasaba mucho que yo decía, ¿cómo hago? Porque es que esta presentación tengo que aplicarle los principios del DUA y tengo que hacerla de esta forma o de esta otra. Y al principio me sentía incómodo, pero se va volviendo una forma de hacer materiales y de hacer presentaciones y de hacer documentos, que es precisamente esto que nos dice Jeffrey, es producir desde el DUA y no ajustar, hacer esos ajustes, como nos decía Evelyn, en esos materiales que tenemos de hace mucho tiempo, que siguen siendo muy útiles, pero que necesitan ese ajuste. Lo que hagamos nuevo, producirlo desde el DUA. Ahora, hemos venido hablando de la mediación, la planificación, la producción de materiales y entramos ahora a los entornos virtuales, ¿verdad? ¿Cómo se ve el DUA en los entornos virtuales que sabemos que en la UNED al menos requerimos realizar el montaje del entorno, que hay una persona por lo general encargada de montar ese entorno? Entonces, este último bloque se trata de eso. Y la primera pregunta de 3 que tenemos para este bloque es cómo podemos aplicar los 3 principios al momento de organizar y diseñar los entornos virtuales. Bueno, aquí yo les voy a contar una maravilla que solo lo descubre uno en la práctica. Voy a referirme un momentito al componente de accesibilidad. Cuando le dejamos un entorno cumpliendo el componente de accesibilidad y ese entorno se clona, se nos clona lo accesible también. Era una de las dudas que yo tenía. Entonces, eso es algo importante. Yo siempre digo que el entorno tiene que responder al DUA por fuera y por dentro. ¿Por fuera en qué sentido? En que la parte estética de un entorno virtual sí es vital y sí es importante, porque a ninguna persona estudiante le gusta ni se merece tampoco un entorno feo, menos en una universidad donde hay profesionales tan bien preparados. Ahora, los criterios de accesibilidad en el entorno sí son vitales y ahí nos tenemos que preparar en el diseño, en la organización, en cómo se disponen los materiales y en todas las opciones de accesibilidad, y aquí sí hago alusión específica a los ajustes que se utilizan para baja visión y personas ciegas. En este momento, y creo que sí se debe reconocer, la UNED tiene la mayor cantidad de personas con baja visión y personas ciegas que son universitarias en Costa Rica. Y cualquiera diría, pero ¿cómo? ¿En plataforma y con entornos virtuales? Sí. Y a mí me han dicho, bueno, ¿y qué tal es la experiencia? Yo digo, cuando todo está ajustado y cuando las cosas están diseñadas universalmente, no se siente. Usted no se angustia. Todo está ahí, simple y sencillamente se diseñó universalmente y le sirve a todo el mundo. Ahora, ¿qué pasa con el entorno por dentro? La forma hasta en que yo diseño la ruta de aprendizaje tiene que ver con diseño universal, el tipo de mediación que se hace en el entorno, cómo se contestan las dudas, qué tan claras están las indicaciones en cada herramienta, si los materiales están completos y están descargados en el entorno virtual porque deben estar ahí, qué tipo de actividades, si hay actividades colaborativas o no las hay, cómo está dispuesto el material, cuál es la calidad del material. Entonces, si ustedes ven, ahí ya deja de ser también un tema de accesibilidad y se vuelve un tema de cómo yo facilito y de cómo yo medio este espacio que es tan vital para nosotros. Un paréntesis primero porque me gustó esta idea de un entorno feo y un entorno bonito. La idea del diseño y la idea de lo agradable, que es que esto también tiene que ver con comunicación.
Por eso se ha puesto tan funcional estas plataformas como Canva, como Genially, por ahí, y todas las que han salido, porque tiene ya estas plantillas prediseñadas. Si logramos identificar esto, ya hay personas diseñadoras detrás de la elaboración de esto. Si nosotros nos ajustamos, vamos a tener presentaciones mucho mejor en la parte de la comunicación que hace unos años que teníamos que empezar de cero desde el PowerPoint y teníamos problemas con la tipografía o cómo se acomoda o se ajusta el texto, inclusive la utilización de las imágenes, todo ese tipo de cosas. Nos empezamos a dar cuenta que Canva se vuelve algo muy útil dentro de la parte docente porque la manera en la que yo voy a mostrar la información es muchísimo más agradable, pero muchísimo más ordenada desde teoría del diseño, desde la parte del texto, desde la parte del uso de la imagen. Entonces, por ahí es importante cuando utilizamos esos otros recursos, entender que si nos ajustamos a lo que ya está medianamente diseñado, vamos a terminar con un producto o con un resultado mucho más efectivo en la parte de la comunicación. Pero bueno, regresando un poco como al tema de los entornos virtuales, para mí creo que es importante, bueno, identificar que nosotros trabajamos con Moodle. Entonces, más que pensar en qué vamos a incorporar a Moodle, creo que hay una parte previa que tenemos que conocer qué es lo que nos ofrece Moodle porque ya Moodle nos ofrece varias herramientas. Entonces, inclusive ya Moodle tiene herramientas que tienen que ver con la accesibilidad, que podemos revisar, que podemos ir a buscar por qué es que se están implementando algún tipo de pestañas y ver si estamos organizando las cosas desde el criterio de accesibilidad de Moodle, por ejemplo. Eso puede ser bastante interesante para ir identificando lo que nos ofrece Moodle. Pero también, digamos, Moodle tiene herramientas como, por ejemplo, bueno, la parte para subir tareas, para hacer consultas, la idea de hacer votaciones, de recibir una respuesta, consultas para hacer una estadística, para saber cómo es que se está comportando el estudiantado en un proceso, para saber cuáles personas están logrando una actividad de mejor manera en un tiempo determinado, cuáles son las personas que han requerido de más tiempo para realizar una tarea. Tiene módulo de cuestionario, tiene módulo de recursos para enlaces donde podemos agregar otras cosas, tiene encuestas, tiene wikis. Entonces pienso que tenemos una primera parte antes de pensar en qué es diseñar para agregar en el entorno virtual. Podríamos también pensar y revisar qué es lo que nos ofrece Moodle, porque también Moodle está en un constante cambio, inclusive plantean que todas las pestañas con el tema de la accesibilidad es un proceso que todavía no lo tienen del todo resuelto, que tienen algunos vacíos, inclusive Moodle lo dice desde ellos y que están en un proceso de investigación. Entonces vamos a encontrar, ojalá, muchos cambios con relación a este tema en el transcurso del tiempo, pero después ya específicamente en ordenar la organización del entorno virtual. Me parece que tiene que ser ordenado por temas, por unidades, tiene que estar por semanas. Una de las cosas que yo tengo en el mío particularmente es que, bueno, viene por semanas y por temas y tiene una primera parte donde viene todo lo que son recursos y una segunda parte donde viene todo lo que son actividades. Entonces, por ejemplo, no vamos mezclando actividades con recursos, no me sale un PDF cuando me sale después una actividad, no me sale un foro y después me sale un video. Tratar de ordenarlo, digamos, este es el orden que tal vez he desarrollado en conjunto con mi coordinación de cátedra. Este no va a ser el único, dependiendo del material que ustedes vayan a elaborar, pueden buscar otros órdenes, otras maneras de ordenar, otras maneras de diseñar y de acomodar el entorno, pero sí tienen que pensar que tiene que tener un orden, tiene que haber un primero, un segundo y un después de todo, y que sea que sea muy fácil en la utilización del entorno virtual. Entonces, la idea de la organización es muy importante y también creo que en la medida de las posibilidades, eso tiene que estar lo más resuelto al inicio del curso. O sea, no hacer ajustes, no agregar otro material en el transcurso del curso. Creo que esto puede generar un poco de confusión en el estudiantado. Entonces, tratar de tener las cosas lo más ordenadas posible con el material que necesitamos al inicio del curso.
Y creo que, bueno, esto que nos hablaba Jeffrey es parte de la segunda pregunta también. ¿Qué otras recomendaciones, además de tener las actividades y los recursos por separado? Porque sí, me pasa, ¿verdad? Que a veces he llevado cursos en otras instituciones donde no sé por dónde voy, ya hice este recurso y de un pronto a otro me sale una actividad. En la UNED creo que tendemos a tenerlo más organizado en ese sentido y nos beneficia a todos. Pero ¿qué otras recomendaciones nos pueden compartir para diseñar actividades y también para la selección de herramientas en el entorno virtual? Ok, bueno, yo voy a dar una recomendación muy puntual que ha funcionado en mi cátedra. Trabajemos en colaboración. Usted tiene un equipo, bueno, los que están tutores acá o los que tienen un equipo de tutores o son facilitadores de la dirección de extensión o dan procesos de capacitación, lo que sea, trabajar en colaboración para diseñar es importante porque a mí, por mi forma de ser, nunca se me ocurre lo que se le ocurre a Jeffrey. Y cuando Jeffrey me dice, yo digo, ay, mira, entonces sí, resulta que sí también, aquella frase que decíamos nosotros, que la parte digital también tiene que ser humana. Nosotros hemos implementado un sistema de colaboración del diseño de actividades en la cátedra para poder compartirnos actividades que diseñamos que respondan a diseño universal y nos favorezcan los unos a los otros. También creo que algo que ya ha sido como muy reiterativa es que tenemos que tener cuidado y aparte de tener contemplados los tres principios DUA en el diseño, no fijarnos solo en el contenido, porque eso es muy fácil. Es que tenemos que ver cuál es el fin y cuál es el resultado de aprendizaje. Eso es como súper importante. Ahora, para diseñar actividades, también tenemos que hacerlo, como estamos hablando de entornos virtuales, con capacitación y ajustes. Pidamos la capacitación a las instancias que nos dan la capacitación. Obviamente nosotros podemos, sí, pues como decimos, sencillamente, ¿verdad? Que decimos, nos ponemos a travesear, que eso está muy bien, pero cuidado con perder el fin, que yo me quiero, como decimos nosotros, volar haciendo una actividad lindísima y a la hora de la hora estoy perdiendo la perspectiva, no estoy haciendo una mediación adecuada, tener siempre presente que la calidad y el diseño de las actividades con uso de tecnologías está bien, pero que la tecnología tiene que usarse con propósito y que por eso es tan importante el tipo de instrucciones que demos y que también podamos tener tutoriales para el estudiantado. Entonces, sí, el diseño de actividades sí tiene que ser muy, muy cuidado. Los que somos personas encargadas de cátedra y vemos las orientaciones académicas, creo que teníamos que tener como una visión muy general, porque desde el DUA nada es malo, desde el DUA un reporte de lectura está bien, y hacer una infografía está bien. No es que yo tengo que hacer unas cosas súper elaboradísimas, no, como decía Jeffrey ahora, es tal vez devolvernos a los principios y retomar lo que dicen las básicas teorías del aprendizaje, pero hacerlo con un propósito claro y con una mediación adecuada. Sí. Yo pienso como recomendación, lo que podría ser iniciar antes de el diseñar otras actividades. Creo que podría ser un ejercicio individual, una autocrítica, hacer una revisión sobre todas las actividades y todos los recursos que hemos planteado o que se encuentran dentro de nuestros cursos, dentro de las actividades, revisar todos los materiales, revisar que todos los materiales cumplan con todo esto de lo que hemos estado hablando. Sucede cosas como con la imagen, cuando una imagen que ya descargamos en algún momento y empezamos a compartirla y se comparte y la bajamos y después la volvemos a subir y todo eso, la imagen va perdiendo calidad, que puede ser que después terminemos con algo muy pixelado, que no se entiende, un poco sucio, que ensucia lo que estamos haciendo. Entonces tenemos que estar constantemente revisando esto. Si tenemos algún documento que es un poco viejo, que tal vez espero que ya no exista tanto, como por ejemplo cuando tuvimos que estudiar con textos escaneados o que eran fatales, todos torcidos, que no se podía leer o que tal vez una o dos páginas no se podía leer porque ya había sido fotocopiado por muchos años. Ese tipo de cosas. Yo creo que ahorita antes de seleccionar herramientas, yo pienso que lo que se podría hacer inicialmente es revisar que los documentos, los materiales, los recursos, todo lo que estamos utilizando en este momento cumplan en la medida de las posibilidades la mayor parte de los criterios del DUA y desde ahí seleccionar cuáles son los que tengo que empezar a hacer modificación, porque tampoco
esto es algo para volverse un poco en una angustia para el próximo cuatrimestre. La idea es que poco a poco vayamos haciendo esas modificaciones, pero que no paremos de hacer las modificaciones. Esto también, desde la idea de la interacción, también el DUA es muy interactivo y es que constantemente vamos a tener que estar buscando otras opciones, otros recursos y tal vez algún material que se elaboró en algún momento, tal vez ya no se va a ajustar a la población que tenemos en este momento. Entonces, ha sucedido muchas cosas. Por ejemplo, la población que llegaba a la educación superior antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia, se identifican algunos tipos de diversidades o de características y tal vez algún material que estábamos utilizando ya no funciona y tenemos que modificarlo. Entonces, cuestionarnos mucho sobre lo que tenemos. Diversificar las actividades, ver qué tanta diversidad tengo en mi curso con relación a las actividades que le propongo al estudiantado y también como recomendación eh, llevar la capacitación del CECET, llevar capacitación del DUA, porque sí esto requiere ejercicios prácticos y creo que el llevar un curso nos ayuda un montón y nos reduce la angustia que tal vez muchos de ustedes y muchas están sintiendo, que créanme que no es necesario y que se pueda resolver con información. Claro. Y bueno, vuelve la pregunta que ya nos han conversado bastante, pero sale nuevamente la pregunta de ejemplos concretos. Creo que algo que valoramos mucho en estas preguntas que nos hicieron llegar es eso. Las personas quieren ejemplos concretos sobre qué podemos hacer en los entornos virtuales de aprendizaje, que ya ustedes nos hablaron un poco, Ya pero se sí, respondió. sí. Sí, ya, yo creo que ya se respondió. Más bien me voy a aprovechar porque yo creo que en la primera pregunta di mucha de la tercera, pero me voy a aprovechar del comercial de Jeffrey. Esto no es un proceso, esto es un proceso y no es un proceso que se hace tan rápido y si ocupamos estudiar y hacer capacitación. Los cursos del CCET nos dan una orientación muy buena y muy general sobre todas las aplicaciones diversas del DUA en la UNED. Desde la S, tanto educación especial como informática educativa, trabajamos 4 talleres que están grabados, que los pueden revisar, que son hicimos 4 talleres con 7 producciones audiovisuales que los pueden revisar y que contestan todas las preguntas que nos están dejando aquí en el chat. Estuvimos trabajando en eso, Jeffrey y yo, con otras 3 compañeras más el año pasado y el antepasado, y yo creo que llegamos a alcanzar tal vez unas 500 personas de la universidad, por ahí, Jeff, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que sí necesitamos volver a repetir. ¿Por qué? Porque todavía nos falta mucha gente que cubrir. Entonces, yo sé que ya hay muchísima gente implementando diseño universal en los entornos virtuales, considerando los principios y todas las recomendaciones que ya no vuelvo a repetir porque ya las hablamos anteriormente. Perfecto, muchísimas gracias. Pasamos entonces, antes de ir concluyendo, a la etapa de preguntas de las personas participantes, ¿verdad? Estas fueron las preguntas que nos llegaron anteriormente, pero me voy a permitir compartir algunas preguntas que tenemos y algunos comentarios que tenemos en el chat. Al respecto, en el primer bloque nos decía Julio, un comentario que nos hacía Julio Leiva, que la mediación está presente en todos los recursos y materiales que se tienen en el entorno virtual. Y también cuando Evelyn en el segundo bloque nos mencionaba las herramientas que se utilizan en el entorno virtual, principalmente la lección, Gabriela Sanabria nos consulta, dice, sé que esta actividad no es para eso, pero habrán ejemplos por ahí de herramientas colaborativas en línea, si tienen algún material o alguna palabra clave que se pueda buscar para poder aprender un poco más al respecto. Ok, hay un montón. En los 7 videos que les mencionamos ahorita, que son producción de la Escuela de Ciencias de la Educación, si ustedes van al canal nuestro que se llama SUNED, ahí se encuentran un montón de ideas, de herramientas y actividades y cómo responden al diseño universal para el aprendizaje. Entonces, busquen SUNED.
se encuentran una lista de reproducción que se llama DUA y ahí se encuentran unos videos de un proyecto que se llama UNED hacia el DUA y ahí se van a encontrar desde la fundamentación teórica del diseño universal, por si la quieren estudiar, hasta qué cosas hacer muy específicas al contexto UNED. También sí creo que es sumamente importante la formación completa que se pueda llevar en el CECET, que si no me equivoco son 72 horas, porque ahí sí ya tenemos una visión más general, más amplia respecto a antecedentes, a marco legal, a estrategias metodológicas, a evaluación, a diseño de recursos, selección de recursos y entornos virtuales. Los 7 videos bueno, y se tiene unos excelentes módulos y también tiene infografías y demás. Entonces, sí buscar eso. Tenemos muchos recursos UNED, entonces busquen DUA UNED, también les va a aparecer lo del PAL, también les va a aparecer un montón de gente ha estado trabajando bonito en esto y ustedes van a ver que muchas cosas ya las tenemos hechas, que lo que ocupamos es empezar a expandir mucho más esta información. Yo creo que también hay un curso no sé si era del CECET, específicamente sobre trabajo colaborativo. Y Sí, todos eh, esos. autogestionado, que está bastante bien y me permite profundizar un poco sobre el trabajo colaborativo. Tenemos que, y cómo implementarlo a diferentes niveles, ¿verdad? No solamente en generar actividades educativas para el estudiantado, sino dentro de las personas tutoras, en coordinación con las personas de la cátedra, interacción o trabajo con otras personas de otras cátedras, de otras, sí, digamos, este trabajo que se les acaba de compartir sobre UNED hacia el DUA, somos varias cátedras las que estamos colaborando ahí. Y entender que la educación inclusiva y el trabajo colaborativo no es únicamente de un área específica, no es específicamente de la educación, no va a ser específicamente de la educación especial, es de todas las partes. Necesitamos más trabajo colaborativo y más trabajo interdisciplinar para poder resolver el tema de la diversidad y la atención a las personas. Excelente. Por ahí la compañera Andrea nos comparte en el chat el curso Estrategias Didácticas de Aprendizaje Colaborativo para Cursos en Línea, que como decía Jeffrey es un curso autogestionado y está abierto todo el año. Otra de las consultas, y voy a leer primero un comentario que nos hacía Mario sobre los subtítulos, cuando Evelyn nos conversaba un poco y Jeffrey también de los subtítulos, decía Mario, interesante, que a veces las personas que no tienen discapacidad visual o sordera prefieren o usan materiales diseñados para eso, porque de alguna manera los encuentran más accesibles. Y al respecto, Vilma Peña nos consulta, ¿el DUA entonces, Evelyn, es compatible y coayuda con los procesos de internacionalización en la universidad? Y esto surgió a raíz también de los subtítulos para personas que vienen del extranjero a estudiar en la UNED. Completamente. Por eso los subtítulos también responden al principio de implicación, porque de alguna manera hace que usted, o sea, si usted dice, ok, está subtitulado, me puedo quedar aquí, voy a entender más, me ayuda más a regularme, comprendo mejor, capta mi interés. Por eso también en algunas traducciones el principio de motivación se le llama principio de implicación o principio para adquirir el compromiso. También con eso me parece que tenemos que identificar, por ejemplo, las redes sociales y cómo han estado implementando cada vez más el uso del subtitulado. Usted puede construir un video desde Instagram, desde Facebook, desde muchas otras plataformas de redes sociales y generar el subtitulado automático. Entonces, identificamos que un video que tenga imagen, que tenga audio, pero que también tenga subtitulado es mucho más atractivo que uno que no tenga el subtitulado, porque no todas las personas vamos a poder accesar a esa información en un espacio donde podemos activar el audio, lo que decía Evelyn al principio. Entonces, eso que nos ha beneficiado, que nos beneficia en la parte de educación, cada vez va a ser más simple el subtitular nuestros proyectos audiovisuales o nuestros videos. Cada vez va a ser mucho más simple. Perfecto. También Melissa nos decía cuando Jeffrey hablaba un poco de las herramientas y de las plataformas que existen para diseño, nos hacía el comentario de que sí, hay mucho material y recurso que permite mejorar la representación de contenidos hechos por diseñadores que inclusive nos ofrecen paletas de colores, tipos de fuentes, etcétera.
Y me gustaría también rescatar lo que decía Evelyn y Jeffrey en su momento sobre los materiales y cuando hacemos montajes y las propuestas que hacemos también de actividades en el entorno virtual, que muchas veces una actividad sencilla puede estar muy diseñada desde el DUA y podríamos tener una actividad muy compleja que no se apega en nada al diseño desde el DUA, ¿verdad? Entonces me gustaría tal vez si nos pueden tal vez profundizar un poquito más sobre esta parte, las actividades sencillas y la importancia de que no tenemos, como decimos popularmente, que inventar el agua tibia en algunas ocasiones, ¿verdad? Vieras que estás haciendo un comentario muy interesante y voy a acordarme de una situación que me pasó a mí. Recibí un proyecto para una de mis asignaturas y el proyecto estaba precioso y estaba divinamente diseñado y cumplía con todo. O sea, si usted le pasa a la lista de cotejo del DUA, casi que todo lo cumplía. Pero cuando yo lo leo y yo le digo a la compañera tutora, está divino, pero como para el doctorado. Y resulta que esta es una asignatura de primer año. Entonces, hasta eso, ese cuidado en el DUA hay que tenerlo. ¿Por qué? Porque de repente usted llega y le dice, bueno, Jonathan, usted va a hacer las orientaciones académicas o usted va a diseñar las actividades para la asignatura tal. Y tal vez Jonathan no tiene la claridad del diseño, no tiene la claridad de en qué nivel de la carrera está, en qué bloque está, hacia qué población va, y todo eso influye. Entonces sí, o sea, puede ser que nosotros pensemos que la actividad está perfecta, pero es que vean todas las cosas que hay que contemplar, es ir aún más allá. De verdad que esto responde a lo que de verdad esta población de estudiantes necesita. Las personas que están acá saben que es muy diferente dar una asignatura que está en diplomado a una asignatura que está en licenciatura. En diplomado, a veces empezando, nos volvemos locos contestando los foros de dudas, ¿cierto? Y de repente alguien pasa a un cuarto año o una licenciatura y dice, estoy preocupado porque el foro de dudas casi no hay nada. Bueno, qué dicha que casi no hay nada. O sea, preocúpese mucho si usted dice algo está pasando, si de verdad se está aterrando aquello de dudas en una licenciatura o algo está mal diseñado o algún proceso no hicimos bien. Muchísimas gracias, Evelyn. Agradecerles de verdad a las personas que participaron con sus comentarios y consultas. Eh, para ir cerrando y dejamos esta pregunta para el final, porque fue una pregunta que también salió bastante, mitos y realidades del DUA. ¿Qué es DUA y qué no es DUA? A ver, Jeffrey, ya usted. Empezamos con los mitos. Esto es bastante interesante. A mí me agrada mucho esta parte. Por ejemplo, eh, el DUA no se puede utilizar como sinónimo de accesibilidad. El DUA no lo vamos a utilizar con relación a atención de las personas en alguna situación de discapacidad exclusivamente. O sea, no es si tengo o no tengo una persona en una situación de discapacidad. Entonces, mito, el DUA, discapacidad. Otra cosa es el DUA y las adecuaciones curriculares. Hay una ruptura completamente en el momento histórico sobre las adecuaciones curriculares. Si alguien necesita hacer una adecuación curricular porque se la piden, va sobre otra línea. El DUA y adecuaciones curriculares no es lo mismo. No es lo mismo el DUA únicamente para las personas con discapacidad y específicamente no es solo accesibilidad. Eso, algunas de los mitos. No sé si Evelyn tiene algunos. Por aquí tengo también otros mitos. Voy a complementar algo que, no que dijiste que me parece sumamente importante. Ok, Costa Rica ha tenido y estamos luchando todavía por salir de un modelo fuerte en el tema de las deficiencias y lo que llamamos Necesidades. las necesidades educativas, exactamente. Ok, desde un modelo social dejamos de esa visión de necesidades educativas y pensamos en estudiantado que presenta barreras se enfrenta a barreras para el aprendizaje y la participación, que incluso a veces pueden ser impuestas por un sistema educativo que no está realizando su trabajo de la manera más eficiente. Como comentaba Jeffrey ahora, no, o sea, diseño universal y apoyos educativos, una cosa va por aquí, una cosa va por allá.
Hace unos años atrás, cuando Costa Rica estaba en este rollo de las adecuaciones curriculares y era un tema boom, me acuerdo que le decían a los profesores de secundaria, incluso a la universidad, bueno, Jeffrey es un estudiante muy visual, entonces a Jeffrey hay que darle material visual y esa era su adecuación. Desde el DUA eso no existe y básicamente es impensable. ¿Por qué? Porque desde el DUA, en los principios de representación, todos los canales sensoriales se trabajan porque sí, porque es obligación y es norma. Ajá. Entonces, antes decían que una adecuación era una metodología variada. Desde el DUES es una obligación, es una obligación. Que le permitan al estudiante entregar en diversidad de formatos era una adecuación. Desde el DUA, eso es una obligación. Entonces, es una visión muy diferente. El tema de las necesidades educativas se nos queda en un modelo pasado muy rehabilitador, muy asistencialista, muy centrado en la deficiencia. El diseño universal para el aprendizaje responde a un modelo social de atención a la diversidad. Bueno, Melissa está diciendo algo muy importante de los estilos de aprendizaje que aún en las universidades enseñan. No es tema hoy de acá, pero creo que es importante mencionarlo. Todas las investigaciones en neurociencias y en los neuromitos que nos hablan, que vamos a ver, los estilos de aprendizaje se consideran un neuromito y voy a darles un ejemplo muy típico de una situación. Antes, de repente yo decía, es que yo no soy visual, yo solo soy auditiva, porque a mí no me gusta leer, y porque antes teníamos cerebros que cerebros de leer, ajá. Pero resulta que luego vinieron las infografías. Y entonces yo dije, no, es que las infografías me encantan. Entonces yo dije, ¿seré o no seré visual? Porque ahora sí me gusta y porque ahora no. Entonces, desde la parte de las neurociencias y los neuromitos, se sabe que ya no estamos en esa base de que tenemos un estilo de aprendizaje y que por ahí nos tienen que dar. Eso es un tema que ya debería estar superado, pero seguimos todavía arrastrando mucho esto y desde la neurociencia y el diseño universal es algo que ya no va. O sea, vamos por una metodología y por un abordaje diferente. Entonces, DUA también nos lleva a desligarnos de los neuromitos, nos lleva también, como está diciendo una compañera en el chat, nos lleva a trabajar con recursos integrales. DUA también es atención a la diversidad y yo creo que también una realidad del DUA es que nos reta a aprender, a reaprender y si de repente puede ser más trabajo a nivel inicial. Yo no quiero sonar como muy romántica diciendo que no, porque sí puede pasar. O sea, usted hace el documento accesible una vez, ya luego no lo vuelve a hacer y ya luego usted lo va haciendo automático. Y, por ejemplo, ahora creo que la misma universidad nos ha mejorado y nos ha facilitado muchas cosas para, para de alguna manera acostumbrarnos a que debe ser lo más natural. Ahora cuando montamos los entornos, ya desde la programación que nos ha hecho el PAL, nos obliga a tener cierto orden, nos obliga a usar ciertos formatos, nos obliga a ponerle a todo texto alternativo. Y sí, DUA también es salirse del confort. Más mitos ¿Ah? desde igual algo viejo, pero que todavía queda como por ahí la idea del lado derecho y lado izquierdo del cerebro, Sí, los el ser hemisferios. racionales y el ser muy Ajá. emocionales, que Sí, llevábamos esa sí. parte. Eso es Ajá. importante. Otros mitos también para mí es el que el DUA solamente se puede aplicar a cierto tipo de clases, a cierto tipo de contenidos. Entonces, Ajá. las personas creen que de entre más hacia un lado social o hacia un lado artístico vamos a poder implementar más el DUA, que si son de otras áreas no se puede implementar. Que tal vez haya algunos contenidos que requieren más práctica y más paciencia para hacer estos ajustes desde el DUA, puede ser que sí, pero no quiere decir que solo sea para unos tipos de clases y para otros no. También algo que me parece agradable siempre evidenciar es que el DUA trabaja y nos ayuda a construir y a diseñar esta mediación pedagógica y es específica en la mediación pedagógica. Nos va a aportar, una compañera escribía ahí desde la idea de la empatía, desde la idea de la inclusión, nos va a generar ser personas muchísimo más empáticas, muchísimo más respetuosas, pero está construido específicamente desde la mediación pedagógica. Una amiga en un momento me comentó
que, por ejemplo, hubo una persona que le dijo a su jefatura dentro de la parte de educación que su jefatura no le estaba aplicando el DUA a ella. Ajá. Como es que mi jefa, como que yo diga, es que mi jefa no me aplica el DUA. Sí, el DUA no es para una relación laboral. El DUA no tiene que ver en ese tipo de ambientes. El DUA no es para una cuestión administrativa, no está pensado desde la parte administrativa, que nos va a poder ayudar a la hora de construir material, a la hora de comunicarnos, nos va a colaborar. Pero entonces no podemos sacar del DUA y trasladarlo a otro espacio del que no ha sido teorizado, que es específicamente para la mediación pedagógica. Tal vez, Jeff, hacer la aclaración ahí, ¿verdad? Hay personas que por sus particularidades siempre van a requerir apoyos educativos. Y como lo dijo Jeffrey al inicio, y apoyos específicos. Sin embargo, cuando aplicamos DUA, muchos de esos apoyos específicos incluso pueden llegar a no percibirse o hasta desaparecer. Sin embargo, en el caso de que lleguen a necesitarse, lo hablamos como dijo el compañero, son dos visiones diferentes. O sea, el DUA es un modelo para es diseñar universalmente. Los apoyos educativos es otra línea. Eso es algo como bastante importante. Perfecto. Realidades. Sí, realidades. Em, Para mí, teníamos mucho rato en la parte de educación hablar sobre la flexibilización curricular. Tenemos que flexibilizar, tenemos que ajustar los programas de estudio a la población. Y ha sido muy complejo también esta idea de flexibilizar. Entonces, una realidad, el DUA me aporta y me ayuda en la construcción de actividades que flexibilizan el currículo como algo ya un poco más concreto. También dentro de la parte de la educación inclusiva ha venido teorizándose y teorizándose la educación inclusiva, pero ya con el DUA podemos identificar algo concreto, algo mucho más concreto de cómo hacer un entorno educativo que sea inclusivo. ¿Qué más realidades tiene? Bueno, yo creo que yo ya había dicho muchas realidades, pero yo voy a decir una que a nosotros nos ha pasado y es que las cosas a veces sí las hemos hecho varias veces, porque sí vamos aprendiendo algunas cosas a ensayo y error y por medio de la retroalimentación del estudiantado. Entonces sí hay cosas que yo digo, bueno, las tuvimos que hacer nuevamente o sí le he tenido que decir a los compañeros tutores, ¿saben qué? No, así no era, era de la otra manera. Entonces es reconocerse qué cosas estamos acertando y qué cosas nos están saliendo bien. Otra realidad para mí es que el DUA hace que el proceso sea lento. Y Ajá. eso sí, o sea, una clase que implementa el DUA en la mediación va a ser mucho más lento que una clase que no lo implementa. O sea, usted va a abarcar muchísimo más contenidos en otra. Entonces, para mucha gente, esta idea de lo lento puede ser un criterio negativo. Dentro del DUA es que yo presento la información de múltiples formas, en múltiples momentos, y esto hace como una repetición, y algunas personas pueden identificarlo como una repetición. Entonces, es parte también de la idea de un aprendizaje significativo y es parte también del diseño universal. Entonces, esta idea de que tal vez cuánto dura las personas estudiantes para elaborar un producto, para hacer una devolución, para explicar lo que aprendió, no, tal vez no, es real, va a requerir de muchísimo más tiempo que otras actividades un poco más tradicionales. Perfecto, muchísimas gracias. Antes de plantear esta última pregunta, que sería la última que les haría yo en este caso, agradecerles de verdad por este espacio y esta pregunta viene precisamente del título de este conversatorio y es, ¿qué hemos logrado y qué nos falta por hacer en la educación a distancia y particularmente en la UNED con respecto al DUA? Wow, bueno, yo voy a decir un montón de cosas aquí. Yo creo que yo quiero y quisiera aprovechar el espacio para reconocer todo el esfuerzo que han hecho las diferentes instancias de la UNED. Y si me brinco una, ahí me disculpo. Creo que un gran logro es estar hoy aquí esta noche. Creo que un gran logro
es poner esto en la mesa y poder ya estar en una etapa de discusión, aunque nos falte mucho, aunque el proceso sea muy largo. ¿Por qué? Porque nos llaman de las universidades, de otras universidades que está haciendo UNED. Y aunque nosotros sentimos que sí, hemos capacitado 500 y nos faltan otros 2000, pues ya tenemos 500 y hay gente que todavía no ha entrado en este proceso. Nuestros materiales están llegando a las demás universidades del país, están llegando al SINAES, hemos podido compartir nuestra experiencia nacional e internacionalmente. Nos estamos cuestionando un montón de cosas y creo que los cuestionamientos siempre es bueno. Actualmente yo sí considero que es la universidad costarricense que más le ha entrado al tema. Em, Empezamos hace muchos años como un proyecto muy grande de investigación y extensión en la Escuela de Ciencias de la Educación. En ese momento yo era tutora y desde ese momento pues me interesó muchísimo el tema. Bueno, hemos trabajado en el proyecto UNEDAS y el DUA. Las iniciativas del CECET, tanto en producción de materiales como en los módulos de autocapacitación, como el curso que se está ofertando, bueno, son una iniciativa maravillosa. Yo quiero aquí también destacar grande el trabajo tan grande que ha hecho la dirección de producción de UNED por capacitarse y porque están haciendo pequeños cambios poco a poco. O sea, toda la gente de PAL, de Vicon, del PEN, de Promade, de la parte de audiovisuales, hemos visto cambios muy significativos llevando los 3 principios a las producciones. Recientemente vemos a la Defensoría del Estudiantado también implicada en lo que es diseño universal, la red de accesibilidad, el programa de apoyo estudiantes. Y digamos, lo que a mí más me alegra de todo es que las personas tutoras, que son las que están viendo la cara al estudiantado día a día, y los que están ahí en los entornos, son personas que ya están acercándose mucho más a los procesos de capacitación. Creo que tenemos un montón de pendientes. Las políticas educativas nunca se establecen rápido. Y tampoco las políticas que nos cuesta hacer un cambio de chip, como decimos, ¿verdad? Tenemos cuántos años de la ley 7600 y en un montón de cosas vamos despacio. Tenemos la ley 8661, acogida a la convención del 2008 que habla de diseño universal y todavía nos falta un montón. Creo que nos falta mejorar todavía el nivel de compromiso con la capacitación en la universidad. Creo que tenemos que seguir trabajando las iniciativas de capacitación. Creo que sí necesitamos recursos. No todo es dinero en diseño universal, pero yo creo que también es como un poco utópico pensar que en una universidad a distancia que ha virtualizado casi toda su oferta, no vamos a requerir recursos para realizar mejores inversiones. Por ese lado, creo que sí tenemos grandes logros. También creo que nos falta mucho. Creo que las prácticas educativas es algo que se tiene que planificar, replanificar, devolver, reconocer el error y decir, ok, vamos de nuevo y vamos a intentar hacerlo mejor. Ok, para mí, ¿qué ha logrado específicamente la UNED? El tener una normativa institucional que nos respalda todas estas actividades, el generar todos esos espacios de discusión, de capacitación, em, el empezar a identificar que el trabajo con relación al diseño universal para el aprendizaje no va a ser exclusivo de la parte de educación ni de la parte de educación especial o de pedagogía para la inclusión, sino que es una responsabilidad de todas las personas que trabajamos en educación, que somos tutoras, independientemente del área en la que estemos. Que se ha logrado. También identifico mucho trabajo interdisciplinar, que claramente puede ser más, trabajo colaborativo. Particularmente yo he tenido la posibilidad de trabajar con otras personas que tienen una formación diferente a la mía, y eso ha sido bastante enriquecedor, y también eso es algo que me ha permitido la universidad, inclusive la posibilidad de trabajar en el CECET con otras personas con otro tipo de formación. Eso me parece que es algo que ha logrado la universidad. Sobre los puntos que nos pueden faltar, personalmente creo que tenemos que mejorar, cuestionar un poco más la utilización del lenguaje, y más cuando nos referimos a temas de diversidad. Tenemos arraigados muchos conceptos
y si queremos ser empáticos con el tema de la diversidad, también el lenguaje es parte y tenemos que cuestionarlo y revisarlo. Aumentar la sensibilidad con el reconocimiento de la diversidad en el estudiantado. Creo que también es necesario incorporar más la participación del estudiantado en todos los procesos educativos, no solamente que perciba lo que se diseña en la UNED, sino que también sea parte de ese diseño. Sobre la parte de las tecnologías, son necesarias y creo que lo que les decía en un momento de la importancia de que tenemos que utilizar todo un recurso, toda una aplicación porque nos va a ayudar a diversificar. ¿Qué sucede? Que cada vez están saliendo más, pero están saliendo más de paga o uno nada más va a tener una parte. Entonces, sí, queremos hacer presentaciones que sean muy agradables, pero para esa parte también se necesita un recurso económico para tener acceso a eso. Los que se hacen, las aplicaciones que nos van a ayudar a hacer mejores subtitulado, inclusive para que le permita hacer una transcripción a otro idioma. Muchos de estos, para hacerlo de una manera más efectiva, más rápida y más fácil, son de paga o tienen una versión de paga, o solamente voy a poder descargar 5 minutos del video y después me va a salir una marca de agua. Entonces, ¿qué nos falta? Que la universidad identifique que es necesario invertir también en esta parte de nuevos recursos tecnológicos, porque se necesita comprar en algunos casos esas aplicaciones. Necesitamos romper con la resistencia al cambio. Me parece que tener una actitud mejor con relación al cambio es importante y eso también lo quiero relacionar con que hemos visto que el DUA, lo que les decía en un inicio sobre el DUA 1.0, el DUA 2, el DUA 2.2, es que se está hablando que para junio, julio va a salir el DUA 3.0 y tenemos que tener una actitud muy positiva con el cambio, porque inclusive muchas de las cosas que les estamos planteando en este momento puede ser que ya tengan una modificación y un cambio en la próxima presentación o en la próxima infografía o en el próximo resultado de investigación del CAST que va a salir próximamente y vamos a tener que ajustar muchas cosas. Lo que me enteré por ahí es que están cuestionando más como los puntos de verificación, pero que pareciera que este otro tienen mucho interés en el tema de la interculturalidad. Viene mucho más el trabajo con la idea de la interculturalidad, la idea de la diversidad desde los contextos y cómo las cosmovisiones tienen otras maneras de entender y otras maneras de comportarse. Y entonces el próximo DUA que vamos a estar conversando en algún momento, que todavía no ha salido del todo, va a estar saliendo por ahí, pareciera que nos va a ayudar a comprender más la interculturalidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, de esta forma finalizamos el conversatorio. Aprovechamos para compartir con ustedes el correo electrónico de Evelyn y de Jeffrey por si desean contactarles. De verdad que desde el CECED les agradecemos muchísimo por habernos acompañado en este espacio donde hemos podido aclarar algunas de las dudas relacionadas con el diseño universal para el aprendizaje. Sus aportes y reflexiones nos ofrecen la posibilidad de llevarnos respuestas muy valiosas, pero especialmente recomendaciones concretas que podemos aplicar desde la docencia que caracteriza a la UNED. Sin duda alguna, estos espacios nos invitan a asumir nuevos compromisos, nuevos retos para una educación superior que apoya a la diversidad estudiantil y también elimina las barreras para el aprendizaje. También desde el CECED, si ustedes desean profundizar en este tema, les ofrecemos los módulos para la introducción al diseño universal para el aprendizaje que fueron mencionados por las personas expositoras. Estos se encuentran disponibles en nuestra página web y Jonathan les está compartiendo el enlace en el chat. Y también el curso Aplicaciones del DUA en el contexto de la UNED que se oferta en el primer y segundo cuatrimestre de cada año. Que tengan muy buenas noches y de verdad que para nosotros como CECED, un gusto haber compartido con ustedes y muchísimas gracias por todos los comentarios que nos están compartiendo en el chat. De verdad que agradecemos montones su participación. Que tengan muy linda noche.
Chao.